Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Quierotech. Estamos con el curso Programación Básica, ¿no? Primero, para empezar, en esta primera parte vamos a hablar acerca de los conceptos básicos que son necesarios para aprender a programar. Estos conceptos son muy básicos. Bueno, vamos a empezar. Empecemos con la computadora. Algunas personas ya saben cuáles son las partes de la computadora, para qué sirven, ya saben, ¿no? Pero unas personas que no saben mucho. Y vamos a explicar qué es una computadora. Una computadora es un dispositivo electrónico que sirve para varias cosas, ¿no? Algunas personas lo utilizan para almacenar datos, para ver videos, escuchar música, para programar, para editar videos, para editar imágenes, crear imágenes y para un montón de cosas. Para crear robots también se utilizan las computadoras, y un montón de cosas, ¿no? Para eso sirve la computadora. Entonces, ¿la computadora qué es? Es un dispositivo electrónico que sirve para procesar información. Sigamos. Y proceso de información de una computadora. Este proceso consta de tres partes: datos de entrada, proceso y datos de salida. Primero, datos de entrada. Estos datos de entrada son ingresados primero, luego pasan al proceso y del proceso pasan a datos de salida. Datos de salida quiere decir que la computadora muestra esos datos, ¿no? Lo muestra. Sigamos. Ya hablamos de los datos de entrada. Pero ¿quiénes dan estos datos de entrada? Son los dispositivos de entrada. Ellos dan datos de entrada al procesador, ¿no? Primero, el mouse. ¿Qué datos envía, no? Por ejemplo, el mouse tiene dos botones: clic izquierdo, clic derecho, ¿no? Entonces, si hacemos doble clic, esos datos son enviados al procesador, ¿no? Cuando seleccionamos un video, hacemos doble clic y esos datos son enviados al proceso. O cuando utilizamos la cámara web, ¿no? Son datos, digamos, cuando estamos hablando vía Skype, esos datos son enviados al procesador y el procesador obviamente lo envía al internet. Entonces, de otra persona que, digamos, tu amigo o amiga que está en otro país te puede ver normalmente. Pero ¿quién nos envían esos datos de entrada? Es la cámara web. Entonces, también tenemos el escáner. Podemos escanear, digamos, yo quiero subir una foto, pero la foto no la tengo en archivo, solamente la tengo ya impreso. Entonces esa foto lo pones al escáner, el escáner lo sube a la computadora y lo almacena en la computadora, ¿no? Con todos sus colores, todo lo que tiene la foto. También tenemos el micrófono. El micrófono envía todos los sonidos. Por ejemplo, ahí estoy utilizando el micrófono para hablar con ustedes. Y todos los sonidos que estoy haciendo con mi voz son almacenados y procesados en la computadora, ¿no? También tenemos el teclado, que nos sirve para jugar juegos, crear documentos y sobre todo para programar, que es muy importante, porque con el teclado vamos a escribir todos los códigos, ¿no? Sigamos. Y pregunta: ¿qué es una computadora? Les doy 5 segundos para responder. Si ya respondiste, vamos a ver cuál es su respuesta. La respuesta es la siguiente: es un dispositivo electrónico usado para procesar datos. Si tú respondiste algo parecido como es un dispositivo para procesar información, también está bien. O si has pensado es un dispositivo electrónico para almacenar datos, también es correcto. Si respondiste bien, podemos seguir. Si no, te recomiendo que regreses. Sigamos. Dispositivos de salida. Una vez
Ya hemos hablado de los datos de entrada, quienes son los dispositivos de entrada que envían datos al procesador, y el procesador tiene que enviar datos de salida. Pero ¿dónde los muestra esos datos de salida? ¿No? Entonces, estos datos de salida se muestran en la pantalla, en los auriculares, en los parlantes, mediante las impresoras. Pero ¿cómo, no? Digamos, yo hago un dato de entrada, va a hacer doble clic en un video, hago doble clic, ese video es cargado en el procesador. Ese procesador lo trata de abrir, lo abre, comprueba que es un video, hace todo el proceso necesario para abrir el video, obviamente lo hace muy rápido y te lo abre. Pero ¿por dónde lo ves? Por la pantalla. Es un dispositivo de salida, ¿ok? ¿Dónde lo escuchas? Por los auriculares, también dispositivo de salida, por los parlantes. Digamos, haces un documento, ¿no? Es un documento, un oficio, una carta, cualquier cosa, y lo quieres enviar o lo quieres tener en forma física. Entonces, ¿qué haces? Lo tienes que imprimir, ¿no? Mediante el impresor. Otro tema importante es la memoria RAM. Un tema muy importante, ¿no? Porque acá se almacena los datos cuando se ejecutan programas. Cuando vemos un video, el video no se ve a través de un programa, ¿verdad? Como VLC Media Player, o que hacemos doble clic y se abre VLC Media Player, ¿no? Entonces, esta memoria se le llama memoria volátil. ¿Por qué? Porque es una memoria, como memoria, almacena información. Pero ¿qué pasa con esa información? Cuando lo apagamos, la computadora, toda esa información se borra, se elimina. Por ejemplo, cuando entramos a Google Chrome, queremos hacer una búsqueda, abrimos Google Chrome, el navegador, y hay un poco de información que se guarda en la memoria RAM. Y digamos, si abrimos varios programas, se va llenando la memoria RAM, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se llena? La computadora se vuelve lento o lenta, ¿no? La computadora es una de las causas por las que es lenta la computadora, ¿no? Por la memoria RAM, porque no almacena muchos archivos, ¿no? No tiene mucha capacidad. O puede ser también por el CPU, ¿no? Por el procesador, que también es lento. Entonces también puede ser por eso, ¿no? Entonces, es muy importante saber eso, ¿no? Que la memoria RAM es una memoria volátil. Ahora vamos a entrar un poco más a este mundo de la programación, ¿no? ¿Qué es un lenguaje? ¿O qué es el lenguaje? ¿No? ¿Qué es el lenguaje? Definición del lenguaje. Digamos, la chica de la izquierda se llama Juana, el chico de la derecha se llama Juanito, ¿no? Juana le dice a Juanito, por favor, cierra la puerta. Y Juanito, como lo dijo por favor, obviamente, va y cierra la puerta. Porque lo entendió el mensaje. Pero ¿qué pasa si Juanita o Juana le dice, please close the door? Y Juanito no le entiende, no sabe. ¿Por qué? Porque no sabe inglés, no maneja el lenguaje de inglés, ¿no? Entonces, no le entiende. Entonces, para que un mensaje se dé, las dos personas tienen que hablar o tener conocimiento del mismo lenguaje. Entonces, ¿qué es un lenguaje? Un lenguaje es un conjunto de caracteres, símbolos que están debidamente ordenadas de acuerdo a las reglas que tiene el propio lenguaje. Cada lenguaje tiene sus propias reglas. Entonces, es un lenguaje, es un conjunto de símbolos que están debidamente ordenadas. ¿Qué es un lenguaje? Les doy 5 segundos para responder. Listo, terminó el tiempo y la respuesta es la siguiente. Es una serie de símbolos y caracteres debidamente ordenadas que sirven para transmitir información. Ese es un lenguaje, ¿verdad? Espero haber respondido muy bien. Si no, tienes que regresar a las anteriores diapositivas.
y vamos a entrar ya en este mundo. ¿Qué es un lenguaje de programación? Si ya sabemos que es un lenguaje. Un lenguaje es un conjunto de símbolos que tienen que estar debidamente ordenadas. Pero ¿qué un lenguaje de programación qué es? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos a Juanito, otra vez Juanito, y tenemos al lado derecho una computadora, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que Juanito quiere que la computadora haga lo siguiente. Quiere que la computadora muestre un mensaje que diga hola, con mayúsculas grandes o con minúsculas. Pero ¿qué pasa? Para que este mensaje llegue, tienen que hablar los dos el mismo idioma. Por ejemplo, si le hablan en el lenguaje de C++, ¿no? O sea, no me refiero a hablar. Si le transmite el mensaje a través del lenguaje de C++, ¿qué pasa? Los dos tienen que entender ese lenguaje. Primero Juanito tiene que saber C++ y la computadora tiene que saber también entender ese lenguaje. Tiene que tener un programa que entienda el lenguaje. Entonces pasa que es lo siguiente, que en C++ Juanito escribe lo siguiente: pone include, yoString, using namespace cd, int main, pone code y le pone hola. Siguiente los siguientes en la y return que siguen también. Y la computadora, como entiende, como tiene el programa instalado, lo va a entender y lo va a mostrar. Es un lenguaje, ¿no? Pero ¿qué pasa? En PHP, Juanito sabe también PHP y escribe lo siguiente, ¿no? Hecho hola, escribe en PHP, pero la computadora no le entiende. ¿Por qué no está instalado PHP en la computadora? Entonces tiene que saber, ¿no? Obviamente, y acá, como vimos hace ratos en la definición del lenguaje, les había dicho que obviamente para que se entiendan los dos, para que envíe el mensaje lo hacen a través del habla. Pero ¿qué pasa acá? En acá no lo hace a través del habla. Sería interesante que sea a través del habla, pero lo hace a través de la escritura, mediante el teclado. Entonces mediante la escritura es como le envías la información a la computadora y la computadora hace lo que tú le dices. ¿Ok? Pero obviamente para que te entienda la computadora también tienes que respetar las reglas de ese lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos los lenguajes C++ y PHP y los dos son completamente diferentes, se escriben diferentes, ¿verdad? Porque son lenguajes diferentes, pero hay cosas que tienen que tienen similitudes o parecidos. Sigamos y vamos a un tema ya más a fondo. Programa. ¿Qué es programa? Programa es un conjunto de instrucciones. Pueden ver acá, dentro del círculo, hay rectángulos azules. Son las instrucciones que tú le envías mediante son instrucciones que están escritas en un lenguaje de programación. ¿Ok? Y una vez que escribas todas esas instrucciones que tú le quieres que haga la computadora y lo escribes en un lenguaje de programación, tienen que ser ejecutadas, obviamente, en la computadora que está al lado derecho. Y esta computadora lo abre el programa y corre normal el programa con todas las instrucciones que le has dado a la computadora, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un programa? Es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que se ejecutan en una computadora. Listo. Terminamos ya la primera parte. Así de rápido. Entramos a la actividad. Nos va a dejar dos actividades. Estas actividades sirven para que ustedes refuercen sus conocimientos, lo que han aprendido hoy día, para que ustedes también, y estos días dependen de ustedes, yo solamente los pongo para que ustedes puedan reforzar sus conocimientos y puedan aprender mucho más de lo que yo les he enseñado, ¿no? Investigarlos les va a ayudar a ustedes a aprender mucho más, ¿ok? Es más, esos conocimientos se les va a ingresar a su cerebro y se van a quedar guardados por mucho más tiempo, ¿ok? Entonces la primera actividad es investigar más dispositivos de entrada y de salida. Entran a Google, googlean dispositivos de entrada y dispositivos de salida y les va a aparecer un montón. Hay más, chicos, hay más. Por ejemplo, en dispositivos de entrada para jugar está el joystick, ¿no? Para jugar. Y hay varios. Por ejemplo, los mandos para computadora para jugar. Esos son dispositivos de entrada. De salida también hay varios.
También dos, investigar los lenguajes de programación más conocidos. Hace ratos hablamos de C++ y PHP. Hay más, hay muchos más. Quiero que ustedes investiguen. Por ejemplo, los 10 más conocidos. 10 más conocidos suficiente que lo sepan y conozcan. ¿Ya, chicos? Bueno, si te gustó el video, suscríbete en el botón de abajo. Suscríbete y dale me gusta. Y puedes ver los siguientes videos que voy a subir, hacer los siguientes tutoriales. Y ya pronto también ya estoy haciendo la página web de Quierotech, donde también voy a subir noticias, consejos y un montón de cosas de tecnología. Así es que muchas gracias por escuchar y no te olvides de suscribirte. Gracias.